Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol caía perpendicular, sin sombra piadosa sobre la llanura. Un cielo duro de cobre aplastaba la distancia y hacía vibrar el aire como si la tierra misma estuviera febril. Dos figuras, apenas un par de manchas móviles entre matorrales, de mezquite y navajas de yuca, avanzaban a paso breve sobre un sendero que hacía mucho había dejado de ser camino. Clara llevaba el sombrero ladeado, el pañuelo subido hasta las mejillas para no tragar tanta arena y una carta arrugada guardada, en el interior del chaleco, justo sobre el corazón. Mateo cabalgaba un poco atrás, con la mandíbula cerrada y los ojos atentos a sus huellas, como si pudiera desandar el pasado con solo leer la tierra. Los caballos, Paloma, la yegua tordilla de Clara, y Trueno, el zaino de Mateo, respiraban, con un silbido cansado, las costillas marcadas por la mala agua y la prisa. «Detengámonos al menos para mojarles el hocico», dijo Mateo señalando un corte de tierra donde el arroyo se había vuelto un hilo. Clara asintió. Bajaron con cuidado, por la barranca. El agua, parda y tibia, olía a hierro y a hojas podridas, pero bastó para enjuagar las comisuras espumosas de los animales y llenar a medias una cantimplora. El viento traía una advertencia seca, un silbido que raspaba el oído. En el fondo, del corte, sin embargo, todo era silencio. Polvo, barro resquebrajado, larvas oscuras pegadas a una piedra. «No podemos quedarnos», murmuró Clara con la frente perlada de sudor. «Si los alguaciles tomaron la bifurcación del norte, nos alcanzan antes del anochecer». Mateo miró hacia atrás, escalando con la mirada los kilómetros andados. El sol a esa hora convertía los relieves en trampas de sombra, imposibles de leer. Aún así, distinguió muy lejos una columna de polvo, como el vaho de una bestia que respirara lentamente. «Vienen», dijo. «No tantos como antes, pero vienen». Clara sacó la carta. El papel estaba manchado de dedos y de camino. La letra era torpe, dispareja, propia de un niño que aún no se decide si las palabras son dibujos o animales. «Querida Clary», empezaba. «Los frijoles alcanzan, pero mamá dice que la harina ya no. La maestra me preguntó por ti. Dijo que aprendo rápido. Cuando vuelvas te enseño a copiar la letra Q, que es difícil». Cerró los ojos un instante como si esa Q pudiera salvarla de todo. Luego dobló la carta en 4 con cuidado y las devolvió a su lugar. «No pienso colgar por la negligencia de un sheriff», dijo con una dureza que le endureció también la voz. «No por eso». Mateo gruñó, más acuerdo que protesta, y se inclinó para ensuciar con barro los cascos de Trueno. Después arrancó un manojo de ramas secas de mezquite. Subió otra vez a la llanura y empezó a barrer con paciencia las huellas, recientes como peinando la tierra. Clara lo observó. Conocía ese gesto. No era tanto esperanza como testarudez. A veces daba resultado, otras solo atrasaba lo inevitable. «Si quieren rastrear, rastrearán», dijo ella. «No les hace falta la marca de un casco. Huelen el miedo». «Entonces dales otro olor», contestó Mateo sin mirarla. «Que huelan miseria, cansancio, lluvia vieja, lo que sea menos miedo». Terminaron el apaño y reanudaron la marcha pegados a una lengua de roca oscura salpicada de líquenes, que no retenía huellas. Paloma resbaló 2 veces, pero Clara la sostuvo con la pierna y la voz, ese idioma secreto que tienen algunos con sus bestias. Nubes blancas pequeñas corrían alocadas hacia el este y por un momento el sol se quebró y los dejó respirar. «¿Recuerdas Dry Creek?», preguntó Mateo como quien mete la mano en el fuego para comprobar que aún quema. Clara no respondió enseguida. Habría preferido dejar el recuerdo donde estaba, en un salón con las persianas tambaleantes, en el mostrador largo del almacén de Emmett, en la esquina donde ese mismo día había llegado un piano, y con él la promesa de una canción que nadie alcanzó a tocar. «Recuerdo que entramos al almacén a la hora en que el calor ablanda la sangre», dijo por fin. «Recordarás el aviso. Fiado. Solo a Dios y a los borrachos que portan su bendición». Emmett dijo que ya no podíamos llevar sin pagar. Yo le dije que mi hermano tenía 10 años y que no podía escribirle a Dios a ver si le fiaba la harina. «Yo vi al sheriff Hargrove antes de oler su tabaco», añadió Mateo. «Estaba en el espejo, detrás de las botellas de licor. Su reflejo era más delgado. Pensé que sería fácil salir por la trastienda. La memoria se le superpuso como el brillo de la arena». Clara volvió a ver la puerta del almacén, con la campanilla, martillando nerviosa. El mostrador,
los sacos de harina apilados con un orden de capataz, el sudor resbalando por la nuca de Emmett, la pistola del sheriff descansando en su mano como un perro viejo, adormecido pero capaz de morder. Nadie disparó. Primero, dijo Clara, y la frase le salió marcada como si fuera el borde de una moneda gastada. Retumbó un vaso. Lyle, el ayudante, tropezó con su propia ansiedad. Emmett gritó, y cuando hice ademán de sacar el dinero que no teníamos, Lyle se asustó y tiró al techo. El techo devolvió la bala como si fuera un insulto. Le rozó la oreja a la señora Fielding. Alguien dijo mi nombre. Todo se pudrió en 2 latidos. Hargrove me apuntó, añadió Mateo. Lo recuerdo porque pensé que sus ojos eran de un color sin nombre. No sé si llegué a sacar el revólver. No sé si fue mi dedo el que encontró el gatillo. Pero juro por lo más sagrado que no fui yo el que empezó. Era verdad y no les servía. Salieron de Dry Creek con el humo en las espaldas, los gritos persiguiéndolos, como cuervos, una bala alojada en el marco de la puerta y otra afilando la esquina de la memoria. Las mujeres que habían compartido con Clara risas y remedios le dieron la espalda. Los hombres que habían compartido con Mateo manos y trabajo se improvisaron jurado y juez. Nadie tuvo tiempo de escuchar. En el oeste el tiempo siempre va sobre un caballo más rápido. El sol inclinó un poco su puñal y la llanura cambió de color. A lo lejos, más allá del espejismo, la línea oscura de unos álamos marcaba la existencia de un rancho o de un cauce más generoso. Entre el polvo se alzó un saltaperico asustado y se acomodó de nuevo con 2 brincos. Un halcón recortó el cielo y se perdió en la luz. Si llegamos a los álamos podremos darles vuelta, dijo Mateo. El cauce nos permitirá desaparecer, por un rato. Y si no, contestó Clara, por lo menos tendremos sombra para morir. La frase quedó en el aire, demasiado grande para 2 cuerpos cansados. Pero a veces las palabras exageradas dan fuerza, como un trago de algo más fuerte que el agua. Siguieron. El calor les pegaba dentro del cráneo. La lengua se hacía una piedra. A ratos Clara se repetía que no podía caer. Las mujeres de la familia habían aprendido a caminar con dolor sin que el dolor hiciera ruido. Su madre con la espalda maltrecha y las manos partidas. Su abuela, que cruzó el desierto con un baúl que no contenía más que fotos y cánticos. Clara, llamó Mateo. Escucha. Al principio no oyó nada. El mundo estaba lleno de su propia sangre, de su propia respiración. Después, muy tenue, el viento trajo un sonido diferente al que acostumbra la llanura. Un tintineo rítmico, metálico, como siendo golpeado levemente con el pulso. Espuelas, pensó sin querer. Espuelas que no se apresuran. Espuelas de alguien que sabe que la presa acabará cansándose. Ya no podemos correr, dijo Clara, y la voz le salió quebrada como si hubiera llovido adentro. Por favor, que no nos atrapen. Mateo apretó las riendas de Trueno y se obligó a reír. Era una risa breve, de hombre que le saca filo a la valentía para que parezca cuchillo. No es correr, dijo. Es elegir el siguiente paso. Cuando por fin llegaron a los álamos, la luz empezaba a girar hacia el cobre viejo. El cauce, aquí, tenía agua suficiente para que los cascos se hundieran y el sonido se disfrazara. Clara desmontó y caminó un trecho a pie, con Paloma detrás, dejando caer cada tanto un trozo de tela, un hilo, un error. Marcas falsas que mandaran a sus perseguidores por un lado mientras ellos se iba por otro. Se internaron en el corredor de árboles y el aire, húmedo, les pareció un lujo imprevisto. «Mira», dijo Mateo. Sobre la corteza de un álamo, casi a la altura de los ojos, había una marca de cuchillo, una S rematada con 2 rayitas. No era de alguacil. Era una marca de ganado, o de orgullo. Un territorio. Quizá un aviso. Gente de rancho, dijo Clara, tocando la herida del árbol. Y de los que cuidan su tierra. Si nos ven en ella, no nos van a preguntar por qué. Mejor que Hargrove, replicó Mateo. Un patrón te puede echar a patadas. Hargrove te echa al hoyo. Salieron del cauce por un ramal estrecho. Por un momento, y no supieron si fue antojo, de la mente o recuerdo de otra vida, sintieron el olor a pan recién hecho, a café. Luego todo fue de nuevo lodo, hojas, sombra cortada, pisadas de vacuno, un alambre colgando roto, la presencia de hombres y de hombres recientes. ¿Crees que podríamos pedir un jarro de agua?, preguntó Clara, sabiendo la respuesta. Podríamos. Y vender el cuello por una jarra, dijo Mateo. Quisiera creer en el corazón de los extraños, pero hoy no. El tintineo volvió, más claro ahora, como si el aire se hubiese cansado de jugar con los sonidos y los dejara pasar desnudos. Clara sintió un pinchazo de pánico y apretó el paso.
El cielo, más bajo, empezaba a quemarse en naranjas. La llanura, sin embargo, no se terminaba nunca. Siempre ofrecía un horizonte más. «Podemos engañarles», insistió Mateo con esa obstinación que de niño lo había hecho buen aprendiz de herrero. «Si soltamos a Trueno cuesta arriba y tú y Paloma toman el cauce. Yo los llevo al norte. Tú te vas al sur. Nos vemos después de la colina del molino donde el cielo se abre». «No», respondió Clara, «no voy a salir de esto sin ti». «No tenemos que morir juntos para querernos», dijo él demasiado tranquilo. Bajó la voz. «No soy un héroe, Clara. Solo sé trabajar el hierro y soportar el calor. Pero si quieren colgar a alguien, que me cuelguen a mí. La carta de tu hermano no habla de mí». Clara lo miró como si lo viera por primera vez. Su paciencia de yunque, su miedo escondido del lado de la dignidad. Pensó en la Q difícil que el niño quería enseñarle. Pensó en la mujer que sería si aceptaba esa renuncia. Sintió con una claridad que cortaba que no iba a permitirlo. «No», dijo de nuevo. «Si uno de los dos va a morir, somos los dos quienes lo deciden. Y no hoy». Mateo inclinó la cabeza, un gesto pequeño que decía «te escucho» y «te sigo». Hubo un silencio pesado en el que solo sonó el crujido de las hojas, y entonces, rompiendo la penumbra que ya empezaba a cuajar, vieron una figura. No un hombre, no un caballo, sino el perfil negro de una construcción apenas a media milla. Un rectángulo contra el cielo con el tejado vencido. Una cabaña. «Podría estar ocupada», advirtió Mateo. «O vacía y con ratas», respondió Clara. «Pero tiene paredes». La cabaña se alzaba en la falda de un arroyo seco, rodeada de mezquites, con una valla de postes que ya no guardaba nada. A su izquierda, un corral derruido. A su derecha, la sombra alargada de un molino de viento sin aspas, como un tronco muerto. Los álamos susurraron un cuidado que también podía ser «apresúrense». «Si llegamos a la cabaña antes de que oscurezca del todo, podemos prender un fuego pequeño y secar nuestras camisas», dijo Mateo. «Si nos alcanzan, al menos, tendremos puertas que barricar. Y 2 ventanas por donde saltar», agregó Clara, práctica. El viento corrió a favor y el tintineo metálico volvió a convertirse en rumor. Quizá el perseguidor se había detenido, quizá el propio aire le jugaba a Clara una mala pasada. Apretaron. Los caballos, que siempre saben cuando una meta es urgente, se estiraron con un último resto de brío. Pasaron frente a la valla rota. La tierra allí estaba pisoteada. Unas marcas profundas hablaban de un caballo grande. En el poste más cercano, alguien había clavado probablemente el día anterior un trozo de cuero con otra marca, una G unida a un arco. Clara no conocía ese hierro. El olor a resina quemada le llenó la nariz. El poste tenía astillas frescas. «No estamos solos», susurró. «Nunca lo hemos estado», respondió Mateo. Subieron el pequeño terraplén y se plantaron frente a la puerta. Era de tablas viejas pero sólidas, con una tranca por dentro que alguien había forzado tiempo atrás. Un clavo largo oxidado asomaba como un diente. La ventana izquierda estaba cerrada con unos maderos cruzados, la derecha abierta, una boca oscura. «Bajemos primero las sillas», dijo Clara. «Si hay que irse, nos vamos sin ruido». Paloma resopló. Trueno volvió la cabeza hacia el oeste. El sol, enorme, ya tocaba la línea del mundo. De la llanura se levantó una brisa que olía a alfalfa y a distancia. Muy lejos, otra vez, igual que una campanilla discreta en una iglesia sin fieles, sonaron las espuelas. «Sea quien sea», murmuró Clara, una mano sobre la tranca y la otra en el revólver. «Viene con calma». «La calma asusta más que la prisa», dijo Mateo. Se miraron un instante, suficiente para reconocerse en el miedo, ajeno. Clara presionó con el hombro y abrió. El interior era una sombra espesa atravesada por un hilo de luz dorada. Unos costales apilados en un rincón, una mesa coja, una silla rota, un fogón de hierro que olía a ceniza vieja. El aire estaba tibio, como si alguien hubiera estado allí hace un par de horas. Había huellas, grandes, muy grandes. «Después me pedirás que mienta», dijo Clara con una sonrisa mínima que era más bien un temblor. «Pero ahora mismo te digo la verdad. Tengo miedo». «Yo también», contestó Mateo. «Y seguimos vivos». Clara dio un paso dentro. La madera se quejó. El viento por detrás de ellos trajo el último fulgor del día, y con él el eco de unas botas pesadas que no corrían, botas con espuelas que sabían contar historias. El polvo del camino, allí, en la puerta,
Decidió quedarse en suspensión como aguardando una primera palabra. «Entra», dijo Clara, «y cierra». La noche desde la llanura avanzó con pasos de animal grande. Afuera, el tintineo se ordenó en un ritmo. Adentro, Mateo dejó las sillas en silencio contra la pared, y Clara, con manos que ya no temblaban, acomodó el revólver sobre la mesa. El primer capítulo de su huida, tenso y sediento, había llegado a un respiro. No una tregua, apenas la clase de pausa que concede el desierto antes de revelar lo que trae consigo. Y en esa pausa, la frase que había nacido como súplica se volvió juramento. No correr por correr, no huir sin destino, no venderse a la desesperación. El polvo siguió flotando, brillante en el último hilo de sol. Y entonces, en algún lugar del patio, un estribo rozó madera. El viento devolvió el silbido metálico. La cabaña, vieja y cansada, pareció enderezarse. Clara apretó los dientes y Mateo tragó saliva. La puerta se cerró con un golpe seco. Afuera, por primera vez, se oyó una voz ronca que no apremiaba. Pero esa voz y lo que traía le pertenecían a la noche que empezaba. Y la noche, como todo en el oeste, no admite adelantos. La cabaña respiraba hondo, como si llevara meses conteniendo el aire. Al cerrarse la puerta, un murmullo de madera se extendió por las vigas, bajó por los postigos y fue a morir en el fogón. No era un lugar vacío, era un cuerpo viejo que los aceptaba a regañadientes. Clara tanteó a la izquierda hasta encontrar una estantería carcomida. Había un candil con la mecha renegrida, una caja de clavos, una navaja sin filo. También un tarro con café molido que aún conservaba, contra toda lógica, un olor tenue, como de mañana lejana. Mateo inspeccionó la boca del fogón. Ceniza, reciente, un carbón apagado que todavía guardaba tibieza en el corazón. «No hace ni 2 horas que hubo fuego», dijo en un susurro. «Entonces volverá», contestó Clara, sin adornos. Se movieron despacio, aceptando el lenguaje del piso que se quejaba y del polvo que levantaba señales. Había huellas en el suelo. Una bota grande, muy grande, que entraba y salía de la cabaña como si el dueño hubiese estado viniendo a ratos, sin prisa. Junto a la ventana, una silla que había sido de respaldo alto y ahora era solo 3 patas, y una promesa. Encima, colgando de un clavo, un lazo grueso de soga trenzada con un ojal tan grande como la cabeza de un ternero. «Mira esto», señaló Mateo. En el canto de la mesa, a cuchillo, alguien había marcado una S alta rematada, por 2 rayitas, la misma herida que habían visto en el álamo del Cauce. Clara pasó la yema por el corte. En el poste del patio, horas antes, también habían visto una G enlazada a un arco, herrado en cuero. Marcas de territorio. Cada una era una voz. «Esto es mío. Pasa bajo mi permiso». «No sé si esa S es santo o sentencia», murmuró. Sacaron las sillas con cuidado del camino de la puerta. Mateo echó mano de un par de tablas sueltas apoyadas tras el fogón y las llevó hasta la ventana, abierta. Con clavos de la caja y la navaja por martillo improvisado, fijó 2 maderos dejando una rendija alta por donde mirar sin exponer el rostro. Clara mientras hizo un pequeño artificio. Ató, con una cuerda fina que encontró en el estante, una lata a la tranca. Si alguien levantaba el pasador desde fuera, el metal vibraría y les daría un segundo de ventaja. Un segundo puede ser lo único que separa la tragedia de la historia contada. «Sacaré a Paloma del claro», dijo. «Si la ven nos delata. Yo llevo a Trueno al costado del corral», asintió Mateo. «Sin bridas por si hay que soltarlos». Salieron por la puerta trasera, una hoja astillada que daba a un patio invadido por mezquites y cactus. El aire se había enfriado un poco. El sol ya estaba rasguñando el borde del mundo. Las moscas disminuían su ejército y cedían el cielo a los murciélagos. Ataron a los caballos detrás de una pila de ramas bajo la sombra tibia de la tarde y volvieron en puntas de pie, no tanto por miedo a ser oídos en la llanura, donde todo suena igual, sino por respeto a la casa que los cobijaba. Dentro, Clara sacó la carta del chaleco y la alisó sobre la mesa. La Q difícil de su hermano le sonrió desde el papel como un diente chueco, tierno. Leyó en voz baja, no para que Mateo la oyera, sino para que la cabaña supiera quién era ella, además de una forastera. «Querida Clary, los frijoles alcanzan, pero la harina ya no. Aprendo rápido. Cuando vuelvas te enseño la aquí». Repitió la frase y al final añadió, «Cuando vuelva». «Volverás», dijo Mateo desde la rendija sin apartar el ojo. «Y él te la enseñará, y tú fingirás no saberla para que se ría». Clara dobló la carta en 4, exacta, y la guardó. El ruido de la lata en la tranca era un susurro metálico apenas perceptible.
El resto de los sonidos los ponía la casa. Una gota obstinada en algún rincón, el crujido de una viga que se acomodaba, un ratón que había hecho de la alacena su patria, el recuerdo de risas viejas a la hora en que el café canta. Aquí vivió gente, dijo Clara, y era un pensamiento obvio y sin embargo pesado. Mateo señaló el umbral del cuarto del fondo. Había una cama de madera baja, cubierta por un cuero duro que una vez fue curtido con paciencia. Sobre la pared, un recorte de periódico clavado con una espina, una ilustración de un río y unos hombres con chalecos, sonrientes, sosteniendo peces enormes que quizá no existían. A la derecha, un estante con 3 cosas: una Biblia gastada por dedos honestos, una cinta verde desteñida, un carrete con hilo rojo. Se fueron deprisa, dijo. O se tuvieron que ir de a poco, dejando lo que sobraba. Nadie deja una cinta sin querer. Clara tomó la cinta y midió con la vista si podría convertirse en una trenza. Le recordó a su madre desenrollando cintas de las cajas de sardinas para hacer moños en Navidad cuando no había con qué adornar. Se le apretó la garganta, pero la aflojó. No era el momento. Un golpe de viento cruzó la llanura y trajo consigo, como traen los vientos las noticias malas, voces. No eran del interior de la casa. Venían de fuera, de la línea de los álamos y a caballo. 2, tal vez 3 hombres, hablando sin bajar la voz porque creían que la distancia era suficiente escudo. Digo que Hargrove no va a gustarnos, si se entera de que los dejamos pasar, dijo uno con acento del norte. Esa muchacha tiene más agallas que varios de los nuestros. A mí lo que no me gusta es andar cerca del molino viejo, respondió otro. No por Hargrove, por el dueño. ¿Crowley? La risa del primero fue seca, sin humor. Dicen que solo es grande porque lo cuentan más grande cada vez. Ya sabes cómo son los vaqueros. Por la noche el miedo les agranda las sombras. Grande es, terció el tercero, más lejos. Y no le gustan los alguaciles que miran para su bolsa. Me lo dijeron en San Miguel. Si se mete Crowley, que los agarre él. Mi mujer dice que un hombre así se mete en los sueños y te quita la sed. No sé si es bueno o malo. Las voces se alejaron. Cruzaron como una nube lenta y siguieron su rumbo, evitando el molino sin aspas. El nombre, dicho afuera, resonó adentro como si la casa lo conociera. Clara y Mateo se miraron. Crowley, repitió Mateo apenas. El de la S. Y la bota grande, agregó Clara. No era tranquilizador, y sin embargo había en el tono de los jinetes algo distinto al veneno que escupían los hombres de Hargrove. Respeto, quizá, o temor de una especie que no mancha. La noche tomó silla. La llanura, que de día es de todos y de nadie, por la noche se reparte. Cada bulto, cada sombra, cada ladrido adquiere dueño. Clara encendió el candil con un fósforo apretado entre dedos que ya no temblaban. La llama brotó tímida y se sostuvo. Fue luz suficiente para distinguir en el suelo junto al fogón una trampa de raíces. Bajo una estera vieja había un tirador de hierro. Un sótano, dijo agachándose, o un pozo de conserva. Levantaron la trampilla con cuidado. Un olor ácido a tierra húmeda y a frascos olvidados les llenó la nariz. Abajo, un hueco de piedra de pocos escalones. En un estante aún dormían, en hileras desparejas, botellas, de vidrio con restos de encurtidos. Una tenía dentro, como una reliquia, una culebra pequeña, seca, que alguien guardó para educar a los niños sobre la diferencia entre mirar y tocar. Si nos sorprenden, puedes bajar, dijo Mateo. Yo gano tiempo arriba. Lo haremos si toca, contestó Clara cerrando la trampilla. Pero no pienso esconderme de entrada. No aquí. Compartieron en silencio un trago de agua tibia. Después, por primera vez desde que entraron, se sentaron. Ella en la silla coja, él contra la pared de cuclillas, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas, como aprendió a descansar para no dormirse en la fragua. Mateo, dijo ella mirando la llama, ¿qué harás si abre la puerta un hombre que no viene a matarnos ni a salvarnos, sino a preguntar? Responder, dijo él simple. No más de lo que deba. La verdad pesa, pero la mentira cuesta. Ella asintió. Le hubiera gustado creer que todo podía arreglarse con una historia dicha de frente. En Dry Creek la historia se les había enredado como una serpiente en los tobillos. A veces hablar es tirar del nudo. No soy inocente, Clara, añadió Mateo con un hilo de voz que no había mostrado antes. En el almacén no disparé primero. Pero antes, camino a Dry Creek, vendí el yugo viejo de trueno a un campesino por el doble de lo que valía. Lo miré a los ojos mientras contaba las monedas y me consolé diciendo que yo estaba huyendo del hambre igual que él.
Lo juro, no me gustó quién fui. Solo te digo esto porque no quiero que me inventes mejor de lo que soy cuando te toque contarme. Clara lo miró largo. En el rostro de él había vergüenza sin teatro. Nadie es inocente donde no se puede elegir, respondió. Y lo que eliges ahora vale más que lo que elegiste con la garganta apretada. Se callaron. Afuera los coyotes ensayaron una canción breve. De tanto en tanto, el candil se achicaba y Clara lo alimentaba con un poquito más de aceite, como a una criatura. Las voces cambiaron de bando. Ya no eran las del viento ni las de los hombres de paso, sino las de la cabaña misma. Una tabla dijo, aquí. La estera bajo la mesa dijo, antes. La Biblia, al abrirse sola por el peso de los días, dijo Éxodo con voz de papel gastado. En el margen, una letra infantil, no la de su hermano, otra, había dibujado una casa bajo un sol. La casa tenía una puerta grande, demasiado grande. Clara sonrió con la mitad de la boca. Los niños siempre agrandan lo que importa. ¿Y si el dueño vuelve ahora?, preguntó sin miedo como quien pide el pronóstico a una nube. Que vuelva, dijo Mateo. Esta noche no tenemos enemigo peor que la sed y el sueño. El resto lo negociaremos. En eso estaban cuando la cuerda de la tranca vibró, casi imperceptible. La lata sonó un timbre mínimo, una moneda apoyada con cariño sobre la mesa. Los dos quedaron duros, los ojos clavados en la línea negra de la puerta. La llama del candil, caprichosa, se inclinó hacia el lado contrario como si también escuchara. No hubo golpe. No hubo intento de forzar la madera. Hubo, en cambio, un silencio entero, nuevo, distinto a los otros. Un silencio con peso. Después, claro y nítido, el sonido de una espuela que tocaba la piedra con educación. 2 pasos. 3. Una pausa. Se oyó el cuero de un guante rozar el hierro. Alguien tanteó el pasador. Lo tocó apenas, como quien saluda a una vieja conocida. Clara se puso de pie sin ruido. Llevó el revólver a la altura del pecho y sin apartar la mirada de la puerta, dijo para adentro. Ya no podemos correr. Bessie. Frase había sido súplica en la llanura. Aquí, en la casa, sonó a decisión. Entonces plantémonos, respondió Mateo y se movió un palmo hacia la derecha, para flanquear, aprendiendo a guerrear con lo que tenía. Su cuerpo, la pared, el ángulo. Desde fuera llegó una voz baja, ronca, que no alzaba el tono porque no lo necesitaba. No vengo con la ley, dijo esa voz, y no tengo prisa. La madera vibró con cada sílaba como si aprobara. Clara sintió violento el deseo de abrir y al mismo tiempo el instinto de aguantar. Una brisa entró por la rendija de la ventana y movió la cinta verde que había dejado sobre la mesa. La cinta bailó un segundo y se quedó quieta. ¿Quién es?, preguntó, no para obedecer a la curiosidad, sino para ganarse un segundo más de vida. Uno que odia la sed y las injusticias, dijo la voz. Uno que entiende los errores cuando la pólvora decide hablar primero. El candil se consumió un poco más. El cielo, afuera, había terminado de entregarse a la noche. Los caballos en el patio resoplaron sin nervio. El que estaba al otro lado de la puerta apoyó entonces la mano en la madera. No empujó. Acarició, apenas. La lata se movió y volvió a fijarse. «Tienen hambre», dijo la voz. «Aquí hay café y un resto de carne seca bajo la piedra del fogón. Si abren, entrará el olor y no el plomo». Clara tragó saliva. Miró a Mateo. En los ojos de él vio el reflejo de la llama y debajo esa firmeza de yunque que había prometido, no quebrarse por miedo. Asintió con una sombra de cabeza. Mateo devolvió el gesto. Clara deslizó un dedo bajo la cuerdita de la tranca y la aflojó despacio para que la lata no cantara traiciones. El metal, leal, apenas tintineó. Afuera, la espuela lanzó una última sílaba, como un punto al final de una frase. Adentro, todo lo que eran, huida, memoria, carta, sed, se recogió hacia las manos. La tranca cedió. La puerta pesada se dejó querer. La luna, implacable y limpia, estaba lista. Lo que entrara, o lo que ellos dejaran entrar, pertenecería a la noche y a su ley. Y la noche, en el oeste, no negocia 2 veces. La puerta se dio con un susurro de hierro fatigado. La luz de la luna llenó la cabaña y, enmarcada por ese resplandor frío, apareció la silueta de un hombre que no parecía hecho de la misma materia que los demás. Era más alto que el marco de la entrada. Tuvo que agacharse un poco para cruzarlo. Sus hombros eran tan anchos como 2 vigas, y cada paso suyo hacía crujir la madera bajo las botas. Llevaba un sombrero de ala grande, tan gastado que parecía haber visto más tormentas. ¡Qué iglesias!
La barba, espesa y oscura, le cubría la mandíbula hasta el cuello como si hubiera nacido con ella. Sus manos abiertas eran más grandes que la cara de Clara. En la espalda cargaba un rifle largo, y al cinturón, sujeto con naturalidad, colgaba un lazo de soga gruesa que parecía capaz de sujetar no una res, sino un caballo entero. Clara dio un paso hacia atrás, el revólver aún apuntando, aunque la mano le temblaba. Mateo no alzó la suya, pero se mantuvo firme, como si su propio cuerpo fuese escudo. El recién llegado miró despacio, con calma, como un juez que examina un caso antes de hablar. Sus ojos eran grises, de un gris que no pertenece al cielo ni al mar, sino al hierro cuando está a punto de quebrarse. «No hay rincón en estas tierras donde puedan ocultarse», dijo con una voz profunda que parecía salir de un barranco. «Pero no vine a matarlos». El silencio que siguió fue tan denso que se oía el crujido del candil apagándose. Clara tragó saliva. «¿Entonces qué quiere?», preguntó ella, firme aunque por dentro le latiera el miedo. El hombre cerró la puerta detrás de sí, como si aquella cabaña también le perteneciera. Caminó hasta la mesa, se inclinó y encendió el fogón con un movimiento torpe, pero seguro. El fuego respondió al instante como si obedeciera a un dueño antiguo. «Me llamo Silas Crowley», dijo mientras ponía sobre la mesa un paquete envuelto en cuero. «Y esta tierra, desde los álamos hasta el molino, lleva mi marca». Clara reconoció la S grabada en el cuero. Era la misma del poste, la misma del álamo. Mateo respiró hondo, como si al fin hubiera confirmado un rumor. «¿Qué piensa hacer con nosotros, señor Crowley?», preguntó Mateo. Silas abrió el paquete. Dentro había carne seca y un pedazo de pan duro. Lo partió con las manos y lo dejó sobre la mesa delante de los dos. «Primero que coman. Ningún hombre ni mujer debe hablar de su destino con el estómago vacío». Los observó como quien mide la resistencia de un caballo. «Y después ya veremos». Clara dudó, pero la carne olía a salvación. Tomó un trozo, lo partió en dos y se lo dio a Mateo. Comieron en silencio, con los ojos aún fijos en el gigante. Cuando el hambre se calmó un poco, Silas se sentó en la silla coja, que bajo su peso protestó como si fuera a rendirse. «Los vi en Dry Creek», dijo sin rodeos. «Vi el alboroto, las armas que se levantaron antes de tiempo. Vi a Hargrove y a sus perros inventando culpables. Y vi a ustedes salir con la muerte en los talones». Clara apretó la carta en su chaleco, como si pudiera protegerla de esas palabras. «No, disparamos primero», dijo con voz quebrada. «Lo sé». Silas asintió lentamente. «El oeste tiene leyes escritas en papeles y otras, más antiguas, escritas en la tierra, y a veces las segundas son las únicas que valen». Mateo lo miró, con desconfianza. «¿Y por qué habría de ayudarnos? No somos su familia». Silas se inclinó hacia adelante. La sombra de su figura llenó la mesa. «Porque también tuve que huir una vez», confesó. «Cuando era joven me acusaron de robar caballos que jamás toqué. Corrí hasta que mis pies sangraron, y aprendí que el que corre para siempre acaba enterrado en tierra ajena. Yo no corro más, y no voy a dejar que dos muchachos mueran por un crimen que no cometieron». El silencio volvió a ocupar el cuarto. El fuego chisporroteaba, iluminando las arrugas en el rostro del gigante. «¿Qué propone?», preguntó Clara con cuidado. «Trabajo». Silas apoyó las manos sobre la mesa, pesadas como piedras. «Tengo más tierra de la que puedo cuidar, más ganado del que puedo vigilar. Ustedes se quedan, trabajan, pagan con sudor lo que la ley falsa reclama con sangre. A cambio yo les ofrezco amparo. Nadie se atreverá a buscarlos aquí sin enfrentarse a mí». Clara sintió un temblor en el pecho. Por primera vez en días, la palabra futuro parecía posible. Mateo, en cambio, frunció el ceño. «¿Y si un día decide que ya no le somos útiles?». Silas sonrió apenas, una sonrisa que no suavizaba su rostro, sino que lo endurecía más. «Entonces serán libres de seguir. Pero créanme, muchachos, aquí afuera, libres no significa vivos». El gigante se levantó. La silla suspiró de alivio. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. «Esta noche descansen. Mañana empieza su deuda». Y salió dejando tras de sí la certeza de que el mundo acababa de cambiar. Afuera, la luna parecía aún más grande, como si vigilara la decisión que acababan de tomar. Clara se dejó caer en la silla, exhausta. «Un ranchero gigante nos encontró escondidos», susurró casi sin creerlo. «Y en vez de entregarnos, nos ofreció trabajo». Mateo, sin dejar de mirar la puerta por donde Silas se había marchado, respondió con amargura. «O cadenas con otra forma». El fuego en el fogón crujió, y en ese crujido había tanto amenaza como esperanza.
El oeste, pensaron los dos, nunca da nada gratis. El amanecer llegó sin pedir permiso, incendiando el horizonte con una claridad rojiza. Clara abrió los ojos antes de que los gallos del rancho cantaran. Había dormido a sobresaltos, con la carta de su hermano apretada contra el pecho y el recuerdo de la voz grave de Silas resonando en su mente. Mateo, recostado contra la pared, parecía una sombra más, aunque sus manos aún estaban tensas sobre el revólver. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y la silueta gigante de Crowley llenó el umbral. Traía consigo el olor a cuero mojado y a pasto fresco. «Arriba», dijo, sin levantar demasiado la voz. «El oeste no espera a nadie». Los condujo a la llanura donde el sol recién se desperezaba. Allí, decenas de cabezas de ganado se mecían como un mar oscuro. Vaqueros de sombreros bajos y ojos desconfiados montaban guardia. Al ver a Clara y a Mateo, varios escupieron al suelo. Otros rieron entre dientes. Nadie los saludó. «Son los nuevos», anunció Silas. «Mientras trabajen aquí, se les respeta. Quien no entienda, responde ante mí». Los murmullos se apagaron. Los hombres sabían que el gigante no repetía advertencias. El trabajo del rancho el día se les fue en sudor y cansancio. Clara, con las manos en carne viva, aprendió a ensillar de nuevo, a guiar reses hacia los bebederos y a remendar cercos. Mateo, curtido en la fragua, se ocupó de herraduras y de clavar postes. Ninguno se quejó. Sabían que ese trabajo era la moneda con la que estaban comprando cada minuto de vida. Al anochecer, Crowley se acercó con un trozo de carne asada. «Buen comienzo», dijo. «Pero esto no es caridad. Cada día que respiren aquí, deben pagar. La libertad se gana a golpe de espalda». Clara lo miró a los ojos. Había algo en ellos, más allá del juicio y la severidad. Un cansancio antiguo, el de un hombre que había cargado más de lo que debía. «¿Por qué hace estos?», preguntó. Ella. «Podría entregarnos y ganarse el favor del sheriff». Silas mascó despacio antes de contestar. «Porque el sheriff es un perro de corral que muerde por la paga. Y porque yo también fui perseguido por una mentira. Nadie merece morir por un error que no cometió». La amenaza de Dry Creek pasaron 3 días en relativa calma. Pero en el cuarto amanecer, desde la colina del molino, vieron polvo levantarse. Jinetes. Clara reconoció la silueta de Hargrove, el sheriff, seguido de 6 hombres armados. El corazón le golpeó como si quisiera escaparse del pecho. «Nos encontraron», susurró. Mateo apretó la mandíbula. Crowley se adelantó sin prisa. Su figura era un muro frente a la polvareda que avanzaba. «Quédense atrás», ordenó. «Esta pelea es mía». El sheriff llegó con su caballo sudado y su voz venenosa. «Crowley», saludó con desprecio. «Traigo orden de arresto. Esos 2 forajidos son míos». Silas no se movió. «Mientras pisen mi tierra no son tuyos». «¿Así que los proteges?» Hargrove escupió al suelo. «Sabes que son culpables. Testigos los vieron disparar». «Yo también fui testigo», respondió Silas. «Grave. Y vi a tu gente disparar antes». El silencio cayó como un hachazo. Los hombres de Hargrove tensaron las riendas, listos para sacar armas. Clara y Mateo, detrás, sentían cómo la línea de la vida se estrechaba hasta volverse un hilo. El enfrentamiento Hargrove chasqueó la lengua. «No quiero guerra, Crowley. Entrégalos y todos seguimos respirando». El gigante avanzó un paso. El suelo tembló bajo su peso. «Ya respiraron bastante del miedo que siembras. Si los quieres, tendrás que pasar por mí». Las manos fueron a los revólveres. El aire se espesó. Y en ese instante, Clara sintió que todo lo vivido, la carta de su hermano, la fuga, la cabaña, desembocaba en esa frontera de pólvora. Mateo sacó su arma, dispuesto a morir luchando. Clara, sin embargo, alzó la voz antes de que las balas hablaran. «Fui yo», gritó. «Fui yo quien tomó la harina sin pagar, quien enfrentó a Emmett. Pero no disparé. No quiero más muertes por mi culpa». Los hombres vacilaron. El sheriff sonrió, creyendo que la confesión le daba la victoria. Pero Silas, con un rugido profundo, desenvainó el rifle de la espalda y lo levantó con una sola mano, apuntando al cielo. Disparó. El estruendo retumbó en la llanura como un trueno. «Nadie dispara aquí», tronó. «Ni tú, Hargrove, ni tus chacales. Yo decido quién sangra en mi rancho». El sheriff dudó. Sabía que Crowley tenía hombres fieles escondidos entre los corrales, listos para cubrirlo. Y sabía que enfrentarse a él podía costarle más de lo que valía su sueldo. «Esto no ha terminado», gruñó, tirando de las riendas.
Los papeles de la ley dicen que son culpables. Tarde o temprano, la ley los alcanzará. Dio media vuelta. Los jinetes lo siguieron tragándose su rabia. El polvo se fue disipando poco a poco hasta dejar de ser amenaza. El precio Clara cayó de cintototes, rodillas temblando. Mateo la sostuvo. Silas guardó el rifle sin prisa, como quien sabe que no lo necesitará de nuevo esa noche. Hoy respiran, dijo. Pero recuerden, la libertad nunca es gratis. Si se quedan, trabajan y se hacen fuertes. Si se van, tendrán que cargar con la sombra del sheriff hasta que los alcance. Clara sacó la carta de su hermano, la apretó entre las manos y alzó la vista hacia el gigante. Si quedarnos aquí significa tener una oportunidad de volver a casa algún día, entonces aceptamos. Mateo asintió, cansado pero firme. Silas los observó largo rato. Al final sus labios se movieron en lo más parecido a una sonrisa. Entonces bienvenidos. No a la libertad todavía, pero sí al camino hacia ella. El sol terminó de subir. La llanura volvió a ser horizonte abierto, y Clara comprendió que ya no corrían. Habían decidido plantar sus pies, aunque la tierra fuera dura y el precio alto. El viejo oeste no perdonaba a nadie, pero a veces ofrecía, en medio del polvo y la pólvora, la posibilidad de empezar de nuevo.